Bien, bien, bien. Vamos a ver si recapitulo. Vuelvo a leer todo, solamente el texto. Es el gran enfrentamiento, según Romero, entre burguesía y proletariado, pero diluido en la forma de los preparativos para la Primera Guerra Mundial. El punto de intermediación en esto es la teoría del imperialismo, es la aceptación de que las rivalidades imperialistas que ustedes han estudiado fueron un condicionante de las relaciones entre las potencias que empeoraron la situación hasta el punto de que la cosa detonó en los Balcanes con el asesinato del archiduque, como ustedes también saben. Pero vamos a ver cómo presenta Romero esto. Vamos a ver cómo presenta Romero esto en base a una lectura. Estos archivos se van a llamar lectura para poder. Vamos a tratar de pausarlo para poder ir leyendo como si estuviéramos aprendiendo a escribir. Una cosa bastante interesante y bastante poco novedosa, como estuvimos viendo hasta hace un momento. Bien, leo. El duelo necesario. Pero todo era una cuestión de perspectiva. En realidad, para el burgués de las grandes potencias occidentales, no era demasiado grave que hubiera guerra en Crimea, en el África del Sur o en el Mar Amarillo. Ya empezaba a ser molesto si el ruido de armas se producía en los Balcanes. Pero lo verdaderamente fundamental, lo que objetivamente tenía importancia para la historia, parecía ser que el foco de la civilización, el Sancta Sanctorum de Europa, París, Londres, estuviera cubierto de las amenazas de los proyectiles enemigos. Allí era donde debía reinar la paz, en beneficio del progreso común. Pero ni siquiera allí reinaba una verdadera paz. En las cancillerías se tejía desde 1870 la trama de este sutilísimo sistema que se llamó la paz armada, y año tras año se invertían mayores sumas en armamentos y preparativos militares. La alarma era constante. El espionaje se entretenía en hacer los más dedicados juegos de prestidigitación, dedicándose no sólo a adivinar los secretos del enemigo, sino sobre todo a proporcionar pistas equivocadas al contraespionaje montado por el adversario para contrarrestar su acción. Y aunque se advertía el peligro de jugar con armas tan mortíferas y delicadas, se perseveraba en el juego aún a riesgo de desatar en cualquier momento la tan temida guerra. Una especie de incapacidad para la paz parecía revelarse en aquella política en de la satisfecha burguesía. De manera que lo que no entiende Romero aquí, o por mí, lo que intenta explicar, o la contradicción que señala, es aquella que implica una burguesía, que para él es el actor de la historia importante, y para él los estados y la política son expresión de esta clase exitosa, muy exitosa, que está transformando al mundo con su productividad, con su modificación de las relaciones, con todo esto fascinante que parece ser lo único que ha funcionado desde el punto de vista económico en el mundo, que es el capitalismo, que dos por tres entra en una crisis fabulosa, pero que siempre sale airoso. Bueno, una de estas crisis se había visto en la biología que seguramente ustedes conocen, ya a esta altura, con relación a este decrecimiento del margen de ganancia que existía habida cuenta de la multiplicación de la producción, de la sobreoferta que había, lo cual implicaba que los precios descendieran y por lo tanto eh, se resintieran las oportunidades de negocios y sobre todo se enfatizara la faz competitiva que derivó en la ponderación de la política imperialista por parte de las potencias. Esto había llevado en 1885 al Congreso de Berlín, la cual se había repartido a África un poco por las dudas, si tuviéramos que ser groseros, ¿no? Hay acuerdo siempre que Alemania ocupa 4 posiciones en puntos muy distantes entre sí en el continente africano, porque Alemania era una de las potencias que no tenía colonias, a diferencia de las otras
Metrópolis. Bien, este es el punto. Y acá, para no perder el video, como acabo de perderlo hace un rato por hacerlo demasiado extenso, voy a detener la lectura y voy a seguir con la lectura en el próximo video. Pero tengamos en cuenta que este es un asunto que hemos tratado sin resolverlo jamás en ninguno de los programas de historia contemporánea. Hace un tiempo tuve la fantasía de recurrir a un sociólogo que hacía sociología histórica comparativa, Michael Mann, que hizo un libro de 2 tomos muy voluminoso que se denomina Las fuentes del poder social, una gran visión de la historia de la humanidad, considerando distintos factores, no solo este tema de las clases que es tan caro a los sociólogos y a cierto continuo abrevar en la tradición marxista, sino otros factores que eran absolutamente pertinentes para esta circunstancia, como la competencia militar, como la rivalidad, que Romero vimos termina subordinándola a otro tipo de competencia, o tratando de explicarla en otro tipo de competencia. Bueno, y una de las cosas más interesantes que tuve en este libro, le explicaba que cada estado en sí no es un estado, sino que cada estado es un complejo de intereses vinculados a una complejidad de redes que nunca acaba de discernirse acabadamente. Esto es, que en la cúspide está el emperador, en la cúspide puede estar el presidente, pero por debajo de eso está el Ministerio de Relaciones Exteriores, está el Ministerio de Economía, están los industriales, están los trabajadores, y hay un complejo lobby de intereses que termina haciendo que la política del Estado sea algo que expresa una dinámica que entra en juego con otras dinámicas y cuyo resultado final suele ser impredecible. Pero ahora vamos a volver a lo que es más predecible, que es la apreciación de Romero.